Oye, amigo, por favor suscríbete. Un segundo para ti. Un mundo para mí. Tenía 37 años en ese entonces, pero hoy lo cuento a mis 56, y todavía puedo escuchar al alguacil decir, todos de pie. Como si hubiera pasado la semana pasada. Mi esposa, bueno, mi futura exesposa, Nadia, estaba sentada al otro lado de la sala con su madre, Vivien, que siempre tenía esa cara de haber olido algo agrio. Nadia llevaba la misma sonrisa engreída que usaba cuando creía que ya había ganado, como si hubiera planeado todo el juego y yo apenas estuviera entendiendo las reglas. Mi abogada, Mara King, se inclinó hacia mí y susurró, «Voy a llamar a un testigo sorpresa». La miré fijamente. «¿Hablas en serio?», asintió apenas y se levantó como si tuviera una granada en la mano. «Su señoría», dijo, tranquila y firme. «Solicitamos llamar a declarar a Landon Puig». La sala cambió de aire. La puerta trasera se abrió con un chirrido y ahí estaba él. Mi primo. Landon Puig. Maldito Landon Puig. Sus botas golpeaban el piso lento, pesadas, como si caminara bajo el agua. No me miró. Cabeza baja, hombros tensos, como un hombre camino a su propia sentencia. Vivien se puso rígida. Nadia parpadeó rápido. Una vez. 2 veces. Luego su rostro se vació, como si se hubiera tragado un trago de cloro. Sus dedos se aferraron a la manga con los nudillos blancos. El juez se quitó los lentes, se pellizcó el puente de la nariz y suspiró como si llevara esperando este momento desde las 9 de la mañana. La secretaria barajó los papeles demasiado fuerte, como si tampoco quisiera estar ahí. Vivien se inclinó hacia Nadia, susurrándole algo rápido, con la mano clavada en su hombro, como si pudiera controlar el desastre solo apretando más fuerte. ¿Y yo? Yo solo estaba ahí sentado, con las manos entrelazadas, un nudo duro en la garganta. No podía ni parpadear. No podía hablar. Solo miraba a Landon mientras subía al estrado como si sus botas estuvieran llenas de plomo. Nota rápida. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Vamos a ver qué tan lejos ha llegado esta noche. Gracias. Ahora sí, sigamos. Levantó la mano derecha, hizo el juramento, con la voz baja y lenta, como si se estuviera ahogando en cada palabra. Aún no me miraba. Ni un solo vistazo. La sala estaba en un silencio absoluto. Tan quieta que se escuchaba el zumbido del fluorescente sobre nosotros y el murmullo del aire saliendo por la rejilla de la esquina. El estómago se me volteó. No sabía que tenía Mara contra él. No sabía si estaba a punto de ayudarme o de enterrarme para siempre. Solo sabía que los siguientes minutos iban a romper algo por completo. Y no solo en esa sala. Mi mente regresó al inicio de todo este desastre. Antes de las mentiras. Antes de las audiencias de custodia. Antes de la voz firme de Mara en mi oído. Cuando todavía creía que mi matrimonio tenía grietas, no cráteres. Y lo juro, sentado en esa silla dura de madera, recordé el momento exacto en que se desprendió el primer pedazo de mi vida. Un jueves, finales de abril. Tráfico en Spokane. Y un beso que se me quemó en la memoria como ácido. Pero eso vino después. Ahora mismo, Landon estaba sentado en el estrado, mirando el piso como si ahí estuvieran todas las respuestas. Y por primera vez en meses, vi miedo en el rostro de Nadia. Miedo real. Como si por fin se le hubieran acabado las jugadas para controlar el tablero. Y en ese instante, no sentí alivio. No sentí victoria. Sentí frío. Ese frío que te avisa que el clima está cambiando y todavía estás a kilómetros del refugio. El juez se inclinó hacia adelante. Puede continuar. Mara abrió su carpeta. Los papeles apenas hicieron ruido. Landon parpadeó una vez, apretó la mandíbula y, por primera vez, levantó la mirada, directo a Nadia. Ella entró por la puerta principal como si nada hubiera pasado. Eran las 9:40. Vi el reloj digital cambiar mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con las luces apagadas, salvo la del horno detrás de mí. Dejó su bolso en la banca, dejó caer las llaves más tiempo del necesario en el tazón y se quitó los zapatos como si hubiera estado salvando el mundo, no mintiéndome en la cara. No me moví. Ni siquiera levanté la vista. Hablamos en la mañana,
dije. Se detuvo medio segundo y luego caminó por el pasillo como si no hubiera escuchado nada. Ese era su juego. Controlar el ambiente fingiendo que no hay fuego. Me quedé en la cocina hasta oír la puerta del cuarto cerrarse. Luego fui y me acosté encima de las cobijas en el cuarto de Tate. Todavía llevaba los jeans y las botas. No podía sacar de mi cabeza la imagen de la mano de Landon en su cabello. Esa risita falsa que ella hace cuando quiere parecer irresistible. El aspersor del vecino se encendió poco después de las 10. Conté cada tic. Ese sonido se volvió mi latido esa noche. No dormí. Solo miré el techo pensando en todo lo que había ignorado. El perfume nuevo. Esa porquería floral que dijo que era de una muestra gratis. El teléfono con contraseña de repente. Su madre llamando de la nada, necesitándola 3 veces por semana para hablar, como si fueran la versión madre-hija de la ONU. Y yo me creí todo. Cuando el sol se coló por las persianas, yo ya estaba tenso como un cable. Me levanté, hice huevos, tostadas, preparé los almuerzos de los niños. Todo como si pudiera ganarle al tiempo. Maya bajó con su sudadera morada, bostezando y frotándose los ojos. Tate apareció un minuto después, arrastrando su cobija de dinosaurios por el suelo. Le di un abrazo más largo de lo normal. Lo sostuve unos segundos de más. No se quejó. Nunca lo hacía. Nadia bajó tarde. Cabello mojado. Esa bata sedosa que solo usaba cuando quería algo. Sin maquillaje. Sin mirarme. Fue directo a la cafetera como si yo no existiera. Hablé en voz baja. Te vi en el taller de Landon. Su mano se quedó suspendida sobre la taza. Parpadeó una vez y la dejó sobre la mesa. Ni siquiera cayó en el portavasos. Ella nunca fallaba eso. Con eso me bastó. No hagas esto frente a los niños, dijo. No discutí. Solo asentí. Después de la escuela. A las 8:10 dejé a Maya en Lincoln Heights y a Tate en la guardería de la 27. Di 2 vueltas a la manzana antes de regresar a casa. Mis manos se apretaban y soltaban el volante una y otra vez, como si pudiera exprimir respuestas del cuero. Entré y la encontré en el fregadero, enjuagando un tazón, como si no tuviera nada que esconder. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Pregunté. No se volteó. No es lo que crees. Entonces dime qué es. Por fin se giró y se apoyó en la encimera, como si estuviera en un descanso. Sus ojos estaban planos. Vacíos. Lleva unos meses. No hablé. No pude. Me zumbaban los oídos como si me hubieran dado un golpe. No quise que pasara, añadió, más suave. ¿Crees que eso lo mejora? Dije. Voy tarde. Parpadeé. ¿Tarde para qué? No lo dijo. Solo me miró como si yo ya debiera saberlo. Y entonces me cayó encima como una segunda bofetada. ¿Estás embarazada? No se inmutó. No asintió. Solo lo dijo como si fuera el clima. Podría ser tuyo. Di un paso atrás, como si me hubiera escupido. Abrí la boca, pero no salió nada. No había una sola palabra en el idioma que describiera lo que esa frase me hizo. Miró hacia abajo, jugando con la manga. No puedo dejarlo ahora. ¿A Landon? No respondió. Me apoyé en la mesa y por fin encontré la voz. Quiero el divorcio. No, dijo de inmediato. No te lo voy a dar. Los niños necesitan estabilidad. Puedes quedarte. Usa el cuarto de invitados. Solté una risa seca, amarga. ¿Quieres que duerma a 3 metros mientras te acuestas con mi primo? No parpadeó. No voy a desarraigar a los niños. No. No vas a perder el control. De eso se trata todo esto. Su cara cambió. Se endureció. Vio que no iba a ceder, y eso no le gustó nada. Esa noche fue peor. Acosté a los niños temprano. Les dije que mamá tenía dolor de cabeza. Me quedé en el cuarto de invitados, la puerta entreabierta, la televisión apagada. Cerca de las 8:30 escuché la puerta principal, pasos, risas. Salí y ahí estaban. Landon y Nadia, sentados en la mesa de la cocina como si fuera una cena.
Landon tuvo el descaro de sentarse en mi silla. Vivien entró detrás con un recipiente de pan de plátano y una sonrisa como de haber ganado una demanda. Ni siquiera saludó. Entró como si la casa fuera suya. Trent, dijo Vivien, sé un hombre. Firma la casa para que mi hija tenga seguridad. Nadia deslizó una carpeta sobre la mesa. Es solo una cesión de derechos. Te quedas con tu camioneta y tus herramientas. Los miré a los tres. El estómago me ardía. El pulso me retumbaba en los oídos. No toqué la carpeta. Caminé por el pasillo, tomé las mochilas de los niños, ambos certificados de nacimiento y la vieja caja metálica de pesca de mi padre del closet. Empaqué todo en menos de 10 minutos. Salí a las 9:15 con Tate en brazos y Maya aferrada a mi abrigo. Pasamos 2 noches en un motel de tarifa semanal en Sprague. $86 por noche. En efectivo. Las camas olían a limpiador de pino y tristeza. Luego encontré un departamento de 2 recámaras cerca de la 14 Irey. 1.380 al mes. Pintura fea, poca presión de agua, pero tenía cerradura y ningún fantasma en la cocina. Con eso me bastaba para empezar de nuevo. La habitación en Sprague olía a alfombra vieja y humedad. Pero a Maya le gustaron las literas y Tate solo estaba feliz de que hubiera mantequilla de maní. Esa primera noche dormí con el teléfono bajo la almohada y no concilié el sueño más de 10 minutos seguidos. Cada ruido me hacía pensar que Landon sería lo bastante estúpido como para venir. No vino. A la mañana siguiente llevé a los niños por donas. Estaba nublado, el viento cortaba. No llevaba guantes, así que apreté el vaso de café caliente solo para sentir algo. Maya preguntó si pronto volveríamos a casa. Le dije que esa era casa, por ahora. Más tarde manejé hasta la casa cuando sabía que Nadia no estaría. Empaqué la ropa de los niños, sus cepillos de dientes, la luz nocturna con forma de oso. Dejé los muebles, los platos, las fotos en la pared. No quería nada de esa cocina. Menos de esa mesa donde Landon se sentó como si perteneciera ahí. A la noche siguiente me reuní con Nadia en casa de su madre. Terreno neutral, si es que el salón de Vivien podía llamarse neutral. Todo beige. Velas falsas sin aroma alineadas como trofeos. Nadia estaba rígida en el sillón, brazos cruzados, la cara tensa. Vivien se plantó junto a la chimenea como una abogada que nunca pasó el examen. Quiero a los niños este fin de semana, dije. Vivien habló primero. Abandonaste a tu familia, Trent. Llegar ahora no arregla nada. Miré a Nadia. ¿Eso es cierto? ¿Los abandoné? No me miró. Te fuiste. Asentí despacio. Tienes razón. Me fui. Vivien dio un paso al frente. ¿Crees que puedes entrar y salir cuando quieras? Esto no es una venta de garaje. No vine por muebles. Vine por mis hijos. Y no estoy pidiendo permiso. No tienes derechos legales de custodia todavía, dijo Nadia. No hasta que lo decida el juez. Entonces nos vemos en la corte. Se estremeció apenas. Pero lo vi. El labio tembló. El pie golpeó la alfombra una sola vez antes de detenerse. Esa noche llamé a un amigo del almacén, Devon. Le dije que necesitaba a un abogado. Dijo que conocía a alguien. Eso vino después. Por ahora solo tenía un alquiler semanal, un colchón que chillaba al girarme y 2 niños que no pensaba perder. Fui a Walmart, compré cortinas baratas y una cajonera de plástico para que los niños guardaran sus calcetines. Maya hizo un letrero para la puerta con plumón, fuerte asombroso. Lo pegué como si fuera un contrato. Pero la calma duró poco. Unos días después del enfrentamiento en casa de Vivien, llegué del trabajo y encontré un sobrepegado con cinta en la puerta del departamento. Sin estampilla. Sin dirección. Solo mi nombre escrito en tinta negra, como rayado con una uña. Dentro había 3 cosas. Una foto de Nadia sosteniéndose el vientre como anuncio de maternidad. Una nota que decía, estamos formando una familia. Por favor, no interfieras. Y una copia de la cesión de derechos, doblada para que la línea de la firma quedara visible. No fue solo insensible. Fue una declaración de guerra. La llamé.
Se fue directo al buzón. Dejé un mensaje: no vuelvas a pegar nada en mi puerta. Esto no es la secundaria. A la mañana siguiente dejé a Maya en la escuela y a Tate en la guardería. Como siempre. Al volver a la camioneta vi un sedán rojo encendido al otro lado de la calle. Vidrios polarizados. El marco de placa del taller de Landon, de Illinois. Arrancó cuando lo miré de frente. Desde entonces empecé a documentarlo todo. Lo escribía en una libreta de espiral comprada en la gasolinera. Fechas. Horas. Cosas raras. Por si acaso. Y entonces cayó el martillo. Viernes por la noche, justo después de cenar, un sheriff tocó a mi puerta. Un hombre mayor, educado. Muy tranquilo. Me entregó unos papeles. Una orden de protección temporal. Dijo que no podía acercarme a nadie ni a la casa. Alegaban que yo había golpeado la pared junto a su cabeza. Sentí como se me calentaban las orejas. Eso no es cierto, dije. No hay ningún agujero. El del que habla, lo reparé el invierno pasado cuando la perilla de la puerta lo atravesó. No le importó. Dígalo ante el juez, respondió. El lunes por la mañana presenté mi respuesta en el juzgado. Me gasté $10 imprimiendo fotos desde mi teléfono, tomadas en febrero, donde se veía claramente el parche. Incluso tenía una foto del bote de pintura que usé. Menos mal que soy el tipo de persona que toma fotos del antes y después de todo lo que arregla. Ya no se trataba de pruebas. Se trataba de principios. El juez revisó mi respuesta y desechó la solicitud de emergencia, fijando una audiencia formal a la que sabíamos que ellos nunca asistirían. Ese fin de semana, Maya se enfermó. Nada grave, solo un virus estomacal. Pero me quedé despierto con ella toda la noche. Me preguntaba cuándo volvería a casa. Le dije que pronto. No sabía si era verdad. El domingo por la noche le escribí a Nadia: necesitamos un nuevo horario de custodia. Si quieres hacerlo difícil, yo presento primero. Respondió una hora después: tú te fuiste. No llores ahora. No contesté. El lunes salí antes del trabajo para reunirme con la abogada de la que Devon me había hablado, Mara King. Esa parte ya viene. Pero justo antes de entrar a esa reunión, pasó algo más. Recibí un mensaje de Landon. Número nuevo. Solo decía: firma la casa y nadie termina en la corte. Eso fue todo. Tomé captura de pantalla y lo añadí al cuaderno. Ese fue el momento exacto en el que dejé de creer que esto podía resolverse en silencio. No le respondí a Landon. Guardé el número, lo etiqueté como amenaza número 1 y metí el teléfono en la guantera para no perder la cabeza y llamarlo. Al día siguiente, después del trabajo, me encontré estacionado frente al despacho Keen Lab, en Garland, mirando el edificio como si fuera a explotar en cuanto entrara. Devon había dado la cara por ella. Dijo que su primo había salido con custodia completa y la casa. Eso fue suficiente para intentarlo. Pero no podía sentarme en una oficina de vidrio con Tate rebotando en una silla. Así que le escribí al número que me dio la asistente de Mara y le pregunté si podía reunirse en otro lugar. Eligió una cafetería pequeña en la 29, la del menú escrito con gis y un rincón para niños lleno de juguetes medio rotos. Mara llegó 5 minutos después que nosotros. Blazer negro. Sin adornos. El cabello recogido como alguien que no tiene tiempo para tonterías. Me miró directo a los ojos, no alrededor, y dijo: Trent. Me levanté y le estreché la mano. Sí. Gracias por reunirte aquí. Miró a Tate, que ya estaba construyendo una torre con bloques de espuma. Funciona, dijo. Hablemos. Nos sentamos en una mesa del rincón. Yo tenía mi cuaderno de espiral, pero ni siquiera lo abrí. No sabía por dónde empezar, así que simplemente lo solté todo. Frases cortas. Entrecortadas. Landon. El taller. La mentira del agujero en la pared. Vivien actuando como jueza federal en su propia sala. Mara no me interrumpió. Solo asentía de vez en cuando y escribía todo en un bloc legal de esos con respaldo de cartón duro, como si lo usara desde la facultad. Hizo preguntas directas. ¿Cuándo los viste juntos? 24 de abril.
¿Cuándo te fuiste de la casa? La noche siguiente. ¿Quién recoge a los niños después de la escuela? Yo. Nadia los recogía 2 veces por semana antes, pero últimamente soy yo siempre. ¿Cuánto ganaste el año pasado? 74.600, incluyendo viáticos. Seguía escribiendo. Ni rápido ni lento. Constante. Como si todo esto tuviera un destino claro. ¿La madre de Nadia todavía tiene acceso a la casa? Sí. Llave extra. Y la usa como si la hipoteca estuviera a su nombre. Mara levantó la vista. ¿Y el embarazo? Tragué saliva. Dijo que estaba atrasada. Que podría ser mío. No sonó muy convencida. ¿Te lo dijo antes o después de que mencionaras el divorcio? Después. Dijo que no podía dejarlo. Y luego soltó esa bomba. Mara asintió como alguien que ya había escuchado esa historia 1000 veces. Vamos a presentar la demanda de divorcio esta semana y solicitar órdenes temporales. No firmes nada de lo que te dé, Trent. No me importa lo inofensivo que parezca. Captura cada mensaje. Sigue escribiendo en el cuaderno. Y no te reúnas con ella a solas sin grabar o sin alguien cerca. Me recosté en la silla, el pecho apretado. No quiero ser ese tipo. El paranoico. Ella se inclinó un poco hacia mí. No eres paranoico. Estás en una pelea. Si quieres custodia, si quieres que el juez te tome en serio, necesitas un rastro de papel más largo que tus emociones. El anticipo fue de $4.200. No discutí. No parpadeé. Esa noche publiqué en Facebook Marketplace el viejo bote de aluminio de 14 pies de mi padre. Llevaba años sobre bloques en el patio de mi madre desde que él falleció. Necesitaba un tapón nuevo y probablemente un parche completo, pero un tipo de Chiney lo compró por $1.250. Dijo que le gustaban los proyectos. Lo cargué yo mismo en su remolque. Se sintió como cerrarme una costilla, pero lo hice. Con parte de lo que quedó, le compré a Maya un escritorio usado a un tipo en South Perry. $40 exactos. Cojeaba un poco y olía a limpiador de limón y chicle viejo, pero cabía perfecto en su rincón. Pasó la mano por la superficie y dijo, «Es como un escritorio de verdad». Ese mismo día empecé a estacionarme a 2 cuadras del departamento. No confiaba en que Landon no apareciera sin avisar. También cambié las cerraduras. Al dueño no le encantó, pero pagué las piezas y lo hice yo mismo. Por las noches me quedaba despierto demasiado tiempo viendo respirar a Tate. Roncaba suave, como un perrito pequeño. Escucharlo dormir me recordaba que no todo estaba perdido. Al menos, no todavía. Mara presentó todo en menos de 48 horas. Demanda de divorcio. Solicitud de custodia temporal. Declaraciones financieras. Nos dieron fecha para audiencia provisional. 19 de mayo. Maya la marcó en el calendario con plumón rojo grueso. Mientras tanto, empecé a tomar fotos de todo. La mochila de Maya en la silla. Los niños cepillándose los dientes. Almuerzos preparados. Recibos de gasolina. Todo lo que mostrara que yo era quien estaba ahí. No sabía que iba a importar. Así que guardé todo. Nadia mandó un mensaje diciendo que quería recoger a los niños de la escuela la próxima semana. Le dije que necesitaba darme un horario. Respondió, «No seas difícil». No contesté. Solo lo anoté en el cuaderno con fecha y hora. Compré una impresora láser barata y empecé a imprimir copias de todo, por si algún día el teléfono se perdía o desaparecía por accidente. Cada noche añadía algo nuevo al archivo. Cada día hablaba menos. No triste. Enfocado. Como alguien cargando una camioneta antes de un viaje largo. Al final de esa semana tenía 3 carpetas. Una de comunicaciones. Una de recibos. Una de temas de crianza. Mara me dijo, a los jueces no les importa que tan enojado estés. Les importa lo que puedes probar. Así que dejé de hablar y empecé a documentar. Estaba recalentando espagueti cuando el teléfono vibró otra vez. Landon. Número nuevo. Última oportunidad. Firma la casa y lo mantenemos fuera de la corte. Lo miré unos 3 segundos.
Le tomé captura, lo etiqueté como amenaza número 2 y se lo envié a Mara sin comentario alguno. Respondió 10 minutos después: gracias. Documentado. No interactúes. Ahí supe que esto ya no era solo custodia. Ni siquiera dinero. Era control. Creían que me doblaría si presionaban lo suficiente y lo suficientemente rápido. Nunca he sido de doblarme. La presión empezó a sentirse en público, no solo en mi teléfono. Primero vinieron los murmullos en la iglesia. Vivien tenía su propia campaña de relaciones públicas. Ojos tristes, cara compungida, diciendo que yo había abandonado a mi familia, que dejé a mis hijos como un perro persiguiendo una camioneta. Nadia redobló en Facebook. Un párrafo enorme sobre elegir la felicidad, romper ciclos generacionales y entrar en su poder. Parecía sacado de un tablero de divorcio en Pinterest. Varias amigas le dejaron corazones. Una escribió: orgullosa de ti, hermosa. Me dio náuseas. No respondí. Imprimí la publicación y la archivé en la carpeta 2, declaraciones públicas. Ese hábito valió la pena. Las fotos del parche de febrero terminaron salvándome en la corte. En el trabajo también se puso feo. Uno de los grandes contratistas, Straten Industrial, llamó a mi supervisor preguntando si yo estaba lo suficientemente estable para manejar las entregas de South Hill. Alguien había dicho que yo estaba en medio de un problema doméstico complicado. Me quedé callado y cumplí. No fallé una ruta. No tomé días libres. Dejé que mi desempeño hablara mientras el resto de mi vida ardía detrás. En casa, todo era estricto. Cenas simples. Horarios de baño. Ropa limpia. Sin espacio para el caos. Lavaba platos mientras Maya leía en el piso y Tate usaba mi antebrazo como carretera para su camión de juguete. Una noche llamó la maestra de Maya. Dijo que había dibujado algo triste en clase. Una figura en una esquina. Otra con una boca grande y líneas saliendo. No dijo que fuera Landon. Pero yo ya lo sabía. Esperé hasta la hora de dormir. Maya se acurrucó con su cobija de fútbol y le pregunté: ¿todo estuvo bien en casa de mamá? Miró al techo. No me gusta la risa de Landon. Me hace sentir feo por dentro. Eso fue todo lo que dijo. Y fue todo lo que necesité. No la presioné. Solo le froté la espalda y le susurré: aquí está segura, ¿sí? Asintió, aunque supe que no estaba del todo convencida. Al día siguiente llegó otra joya. Nadia me mandó una foto de una prueba de embarazo. 2 líneas. Una fecha escrita a mano en la esquina, como sello de autenticidad. Abajo escribió: actuemos como adultos. ¿Qué significaba eso siquiera? Miré la foto un minuto completo. Luego la borré y anoté el mensaje en el cuaderno como todo lo demás. Ya no estaba jugando al juego de las reacciones. Esa noche saqué la laptop y cambié todas mis contraseñas. Correo, banco, incluso Netflix. Luego fui a una cooperativa de crédito en Gran y abrí una cuenta solo a mi nombre. Primer depósito, $610. Era todo lo que pude juntar después de pagar cuentas, pero era mío. Limpio. Quité mi nombre de la cuenta conjunta y dejé exactamente 62 centavos. Esa fue mi línea. Mara llamó a la mañana siguiente. ¿Algún drama nuevo? Le conté lo de Facebook, la prueba, la nueva cuenta bancaria. Bien, dijo. Eso es inteligente. Sigue enfocándote en los niños. A los jueces les gusta la estabilidad porque no se trata de ti ni de ella. Se trata de ellos. Así que me volqué en eso. Almuerzos simples. Medio sándwich de jamón, manzana en rodajas, queso en tiras. Empecé a meterle notitas a Maya que decían cosas como: eres fuerte o puedes hacer cosas difíciles. No decía nada, pero una vez la vi sonreír al guardarla en su estuche. Vivien hizo otra jugada ese fin de semana. Mandó un correo por error a mi cuenta del trabajo, con copia a Nadia, diciendo que estaba preocupada por el bienestar de los niños. Dijo que yo era errático, que quizá necesitaba ayuda profesional. No respondí. Lo imprimí. Carpeta 2. Subcategoría: interferencia. A esa altura ya no era solo custodia.
Era quebrarme. Hacerme gritar. Firmar. Entrar furioso y armar un escándalo. No se los iba a dar. Seguí el guión. El cuaderno. Los recibos. Las rutinas nocturnas. Los horarios. Doblaba ropa con la mandíbula apretada y jugaba uno como si fuera el último juego del mundo. La audiencia estaba fijada para las 10 de la mañana del 19 de mayo. Dejé a los niños temprano, paré por un café negro y una galleta de salchicha rancia y me quedé 10 minutos sentado en el estacionamiento antes de entrar. Llevaba la única camisa decente que tenía. Azul claro, de botones, que no se tensaba tanto si mantenía la espalda recta. La había planchado la noche anterior sobre una toalla en la encimera. El juzgado olía a libros viejos y nervios. Me encontré con Mara en el detector de metales. Vestía de negro otra vez. El cabello recogido. Carpeta en mano. Fría y precisa, como si tuviera sangre de tribunal en las venas. ¿Listo?, preguntó. Ni un poco. Sonrió apenas. Está bien. Contesta directo. Deja que ellos se desordenen. Tú mantente firme. En la sala 2B, el juez ya estaba en el estrado cuando entramos. Me senté y no miré al otro lado hasta escuchar tacones. Ahí estaba Nadia. Vestido blanco. Cabello rizado. Maquillaje impecable. Parecía lista para un comercial de perfume, no para pelear por la custodia de 2 niños reales. Vivien venía detrás, labios apretados, sujetando un cuaderno como si fuera coabogada. El abogado de Nadia era más joven de lo que esperaba. Traje beige, cabello brillante y un tono que hacía sonar todo como si fuera mi culpa por existir. El juez empezó con lo básico. Vivienda. Trabajo. ¿Quién tenía a los niños? ¿Quién los recogía? ¿Quién los llevaba al médico? Hablé sin emoción. Fechas. Hechos. Horarios de cepillado. El abogado de Nadia pintó el cuadro contrario. Un hombre sin marco de puerta. Entrando y saliendo. Vendiendo equipo en 3 condados. Sin hogar estable para sus hijos. Dijo que yo saltaba de alquiler en alquiler y trabajaba horarios irregulares. Mara no alzó la voz. Deslizó una hoja impresa por la mesa. Mi calendario de recogidas de las últimas 8 semanas. Todo codificado por colores. Impecable. Esto muestra quién ha estado ejerciendo realmente la crianza, dijo. El juez lo estudió un minuto entero. Sin expresión. Luego miró a Nadia. ¿Quién llevó a Maya al dentista el mes pasado? Nadia parpadeó. Creo que yo. Tendría que revisar. Yo no dije nada. Sabía perfectamente que fui yo. A Maya le rellenaron una caries y yo estuve en la sala de espera con Tate viendo vídeos de camiones. 5 minutos después, el juez leyó la orden. Los niños permanecerán principalmente con el padre durante los días escolares, por continuidad de rutina. La madre tendrá los jueves y fines de semana alternados. Nadia se quedó inmóvil. No habló. No parpadeó. Solo miró a Vivien, que escribió algo furiosa en su cuaderno como si estuviera dictando su propio fallo. Exhalé por primera vez en 20 minutos. Mara me tocó el brazo bajo la mesa. No sonreí. No celebré. Solo asentí. Salimos al pasillo y sentí las manos otra vez. Como regresar de un viaje larguísimo y por fin estacionar la camioneta. Y justo antes de llegar al elevador, sentí un hombro rozar el mío. Me giré. Landon estaba ahí. Camisa gris de botones, como si creyera que pertenecía a ese edificio. Esto no se va a quedar así, dijo en voz baja. Miré sus zapatos. Botas gastadas. Agujetas malas. Eso fue lo único que me impidió decir lo que quería decir. En lugar de eso, me volví hacia Mara. Vámonos. Aquella noche, ya de vuelta en el departamento, Maya me preguntó si podía colgar su vieja medalla de fútbol en la pared, justo encima de su cama. Le ayudé a buscar una tachuela y me subí a una silla de la cocina mientras ella me indicaba dónde ponerla. Claro que sí, le dije. Justo aquí. Un poquito más arriba, dijo ella. ¡Ay! Perfecto. Esa noche dormí. Dormí de verdad.
Por primera vez en semanas no fue solo cabecear con un ojo abierto y el corazón acelerado. Se sintió como si por fin alguien hubiera apagado el generador en la parte de atrás de mi cabeza, ese que había estado zumbando sin parar desde el día en que salí de aquella casa. 2 días después, salí y encontré una línea tallada en el costado de mi camioneta. Profunda, furiosa, desde la salpicadera hasta la compuerta trasera, como si alguien la hubiera rayado con intención. No entré en pánico ni perdí la cabeza. Tomé 7 fotos desde distintos ángulos, con fecha y hora. Luego fui a la comisaría y levanté un reporte, e imprimí 2 copias para Mara. Me costó $48 en el yonki de la salida sur reemplazar la manija rota que habían arrancado a medias. No lo reclamé al seguro. No quería darle a nadie la excusa de decir que no podía mantener mi vehículo. Mara vio las fotos y dijo: «Agrégalo al expediente. Mantente limpio. Sin reacciones. Que sigan metiéndose solos en su propio desastre». Así lo hice. Ese fin de semana llevé a los niños a la biblioteca. Dejé que Maya eligiera 3 libros de capítulos. Tate escogió un DVD de trenes y nada más. Después compramos helado y nos sentamos en la banqueta afuera del 7-Eleven como si no tuviéramos audiencias en el calendario ni amenazas en la bandeja de entrada. Ese lunes llamé a la secretaria del juzgado y confirmé la fecha de la audiencia de bienes. 6 de agosto, 11 semanas después. Se sintió como un año. Colgué, miré alrededor del departamento, desordenado, pequeño, ruidoso de energía infantil, y pensé: está bien, puedo aguantar la línea. Era el último jueves de junio. El sol se alargaba sobre el pavimento, el aire estaba espeso, como conteniendo la respiración. Subí a las escaleras con las compras, una bolsa de papel bajo el brazo, la leche sudando por el asa, cuando lo vi. Una nota pegada a la puerta, tinta negra fuerte, letra torcida. Sin nombre, sin firma, solo decía: «Ven a verme. 8:30 de la noche. Harolds, en Trent. Ven solo». Me quedé ahí, sosteniendo el papel, con el corazón ya acelerado, preguntándome qué clase de jugada era esa. Pensé en tirarlo, en ignorarlo. Pero algo en la letra, en eso de «ven solo», me revolvió el estómago. Guardé la leche, le dije a la niñera que regresaría en 2 horas y manejé hacia el Harolds justo antes de que oscureciera. Era de esos lugares que todavía tenían ceniceros aunque nadie fumara ya. Los asientos cuarteados por años de codos apoyados, meseras que no hacían preguntas para las que no querían respuestas reales. Me deslicé en mi mesa habitual del fondo. La mesera me trajo un café sin preguntar. «¿Viene tu amigo?» «Ya veremos», dije. Llegó a las 8:42. Gorra baja, como si tratara de esquivar una cámara que no existía. Lo vi verme, dudar, y luego caminar hacia mí como si cada paso pesara. Landon se sentó frente a mí y mantuvo los ojos en la mesa. Ella me dijo que se había acabado, dijo en voz baja. Que te había dejado definitivamente, que íbamos a empezar una vida. No dije nada. Y luego, la semana pasada, continuó, dijo que el bebé podría ser mío otra vez. Lo cambió como de canal. Lo miré, dejando que el silencio llenara el espacio que él no tenía el valor de ocupar. Metió la mano en la chamarra y sacó un teléfono viejo. No el que usaba ahora. Un Android golpeado, con la pantalla estrellada. Lo deslizó sobre la mesa. Me pidió que ayudara a falsificar la foto de la puerta, dijo. Me dijo que si parecías peligroso, el juez te sacaría de la casa. Que era solo temporal. Desbloqueé la pantalla. Sus manos no se movieron. Había mensajes, capturas, textos entre él y Nadia, entre Nadia y Vivian. Frases como: si cree que los niños no están a salvo, va a firmar. La presión funciona. Es orgulloso, pero no tonto. Usa la prueba. Está aterrorizado de perderlos. Y luego un audio. La risa de Nadia. Lo reproduje con el volumen bajo, pero aún así cayó como una llave inglesa al suelo. Va a firmar si colgamos a los niños el tiempo suficiente. Ladra mucho, pero no muerde. Lo detuve a la mitad. Las orejas me ardían. Sentí esa rabia que empieza en el cuello y sube a la mandíbula. La que te hace olvidar que estás en público.
Aplané las manos sobre la mesa y miré a Landon por primera vez. No me sostuvo la mirada. No estoy orgulloso, dijo. Me siento enfermo por esto. Le dije que ya no quería seguir y se volvió fría, como si yo no importara. Si me citan, voy. Declaro. Lo que necesites. ¿Por qué ahora? Pregunté. Por fin levantó la vista. Tenía la cara de alguien que no había dormido en una semana. Porque tampoco lo va a dejar a él, dijo. Ahora soy el otro más. Eso quedó entre nosotros como pescado podrido. No ofreció excusas. Yo no pedí ninguna. Nos quedamos sentados mientras la mesera dejaba la cuenta boca abajo y se alejaba como si supiera más de lo que aparentaba. No terminé el café. No toqué el recibo. Salí y desde el estacionamiento le escribí a Mara, va a declarar. Tiene audios y mensajes. Llevaremos el teléfono. Ni siquiera esperé respuesta. Manejé de regreso a casa en silencio. Esa noche me acosté mirando el techo. Sin televisor, sin ruido blanco, sin el murmullo del tráfico, solo silencio y la certeza de que lo peor de los últimos 3 meses no había sido la traición, sino cuánta energía había gastado tratando de ser decente mientras ellos jugaban sucio. No estaba feliz. No me sentía reivindicado. Ni siquiera estaba enojado. Solo cansado. Cansado hasta los huesos. 3 días después regresé de comprar un galón de leche y encontré la ventana del frente del departamento abierta apenas un par de centímetros. No rota, no forzada del todo, solo levantada, como si alguien hubiera usado un desarmador en la cerradura. Adentro no faltaba nada. Nada estaba roto, pero los cajones del tocador de los niños estaban abiertos. Los calcetines de Tate en el suelo. El diario de Maya abierto en una página al azar y dejado así. Solo revuelto. Llamé al casero, levanté un reporte y luego arreglé el pestillo yo mismo, instalé uno nuevo, puse un palo de escoba en el riel de la ventana y moví las camas de ambos niños a la pared del fondo, por si alguien intentaba algo otra vez. Esa noche me senté al borde de la cama mientras dormían y me dije que iba a llegar al 6 de agosto. No importaba qué más pasara. Esa fecha era la línea que estaba defendiendo, la única que importaba. Y esta vez no iba a entrar solo con notas y carpetas. Tenía munición. El 6 de agosto llegó como una citación judicial. Lo había contado durante 11 semanas. Pero cuando amaneció, igual se sintió como caminar contra el viento. Sala 3B, 9 de la mañana en punto. División de bienes, deudas, activos, quién se quedaba con qué. Ya había hecho las paces con perder media casa en la camioneta. No estaba ahí para ganar. Estaba ahí para terminar. Nadia llegó 10 minutos tarde, vestido blanco otra vez, el mismo de la audiencia anterior. Tal vez pensaba que la hacía ver pura. Vivien venía detrás, rígida y engreída. Y también llegó su hermana menor, Kelsey. Kelsey me miró como si hubiera pateado a su perro. No le hablaba desde Acción de Gracias hacía 3 años, y aun entonces había sido difícil de tratar. Mara se sentó a mi lado con una caja de documentos bajo la mesa y una pequeña sonrisa. Tranquila, segura. Por la forma en que giraba la pluma supe que por fin había acomodado todo exactamente como quería. El juez empezó a leer el expediente, enumerando nuestra vida como una lista del súper. Casa de una sola planta de 1.740 pies cuadrados en Spokane Valley. 2 vehículos, ahorros conjuntos y un plan de retiro 401k valuado aproximadamente en $43.000. Mi plan de retiro parecía una planta moribunda, pero era mío. El abogado de Nadia habló primero. Era pulido, eso se lo reconozco. Palabras brillantes. Todo sobre equidad y justicia. Dijo que yo debía comprarle la parte de la casa a Nadia con una valuación actualizada, absurdamente inflada, o simplemente entregarla. Vivien asentía como si estuviera de acuerdo con los precios de los pasteles en una kermés. Casi me reí. Mara no se movió hasta que él se sentó. Entonces se puso de pie, despacio, firme. Su señoría, antes de discutir valuaciones, solicitamos llamar a un testigo. El juez alzó una ceja. Proceda. El señor Landon Puit. La puerta del fondo se abrió y juro que se sintió como el aire abandonaba el lado de Nadia.
La exhalación de Vivien sonó como una llanta desinflándose. Kelsey murmuró algo que hizo tensar los hombros de Nadia. Landon entró. La misma gorra, las mismas botas, sin nada de arrogancia. Tomó el estrado sin mirarme. La secretaria lo juramentó. La voz rebotó en la madera. Mara empezó tranquila. Señor Puig, ¿puede decirle al tribunal cómo conoce a ambas partes? Nadia es mi prima política. Trent es mi primo de sangre. ¿Participó usted en comunicaciones relacionadas con el carácter o las acciones del demandado durante este divorcio? Tragó saliva. Sí, señora. Nadia y Vivien me pidieron ayuda para crear evidencia que hiciera ver a Trent como inestable. Tomé una foto de una pared que ella dijo que él había golpeado. No era cierto. Me lo pidió. Nadia se movió en su asiento. Su abogado le tomó el brazo y le susurró rápido. ¿También participó en conversaciones sobre la crianza de los hijos o decisiones de propiedad del señor Douglas? Continuó Mara. Landon asintió. Hablaron de usar a los niños. Dijeron que él firmaría si los colgábamos el tiempo suficiente. Eso lo dijo Nadia. Lo tengo grabado. Sacó el teléfono viejo. Mara lo tomó, lo conectó a una bocina pequeña y presionó reproducir. La voz de Nadia llenó la sala, risueña, segura, fea. Va a firmar si lo asustamos lo suficiente. Nadie habló. Se podía escuchar el tic del reloj. Yo no la miré. Me quedé viendo la veta de la mesa frente a mí y pensé, ahí está. Toda la maldita verdad. Landon siguió. Dijo que el embarazo casi con seguridad era suyo. Que ella nos había mentido a ambos en distintos momentos. Que Vivien había ayudado a redactar algunos de los mensajes falsos que me hacían parecer amenazante. La pluma de Vivien se quedó quieta. Las uñas de Nadia dejaron de golpear la mesa. El juez no interrumpió. Solo escuchó, con la barbilla apoyada en la mano, como si hubiera estado esperando esto. Cuando terminó, Mara entregó impresiones, marcas de tiempo, mis fotos de la reparación de febrero, la camioneta rayada, el reporte policial del intento de entrada, todo ordenado, limpio, como un muro de hechos que no podían escalar. Nadia intentó hablar entonces. Abrió la boca como si aún le quedara una mentira más. Su abogado le apretó la muñeca y le susurró algo. La cerró. El juez se recargó, se quitó los lentes y dijo: «Estoy haciendo una determinación adversa de credibilidad respecto a la madre». Su tono fue plano, definitivo. Luego leyó la resolución, despacio. La vivienda deberá ser refinanciada o vendida dentro de 120 días. La plusvalía se dividirá 60-40 a favor del padre debido a la conducta indebida de la madre. Continuó. Los vehículos permanecen con quien los posee actualmente. Las deudas compartidas se asignan en un 70% a la madre, dada la evidencia de un adelanto en efectivo tomado en marzo por $5.800 sin consentimiento conjunto. Eso cayó como un ladrillo. Yo ni siquiera sabía de ese adelanto. Mara debió encontrarlo en los estados de cuenta. Vivien intentó ponerse de pie, aferrándose al bolso como si se fuera a ir. «Señora, permanezca sentada», dijo el alguacil. Se sentó. Yo no miré a ninguna de ellas. No me regodeé. No lo necesitaba. Solo asentí una vez. Silencioso. Terminado. Cuando el mazo golpeó, no sonó a victoria. Sonó a final. El martes siguiente a la audiencia llamé al asesor de crédito que Mara me recomendó y empecé el trámite del refinanciamiento. Se alargó hasta septiembre como ropa mojada, pero a principios de diciembre la casa ya estaba a mi nombre. El pago quedó en 1.432 al mes. Apretado, pero manejable si cuidaba el presupuesto y no tocaba las tarjetas. Mara vio los números y dijo: «No te excedas. Mantén el presupuesto aburrido». «Aburrido es la meta», le dije. Regresé a vivir ahí con los niños una semana antes de Navidad. Maya entró y miró alrededor como si no terminara de creerlo. La misma cocina, el mismo crujido del piso junto al interruptor del pasillo, la misma ventana de la sala que se empañaba por la mañana, pero se sentía distinto. Se sentía mío. Le dejé a Maya escoger primero el color de su cuarto.
Eligió un verde suave de una muestra de pintura y se paró en la puerta supervisando mientras yo pintaba. Dijo que hacía que el cuarto pareciera un jardín. Tate insistió en que su cuarto fuera solo de camiones. Nada de color, solo camiones. Compré un juego barato de calcomanías en línea y llené la parte alta de las paredes con volteos y mezcladoras de cemento. A finales de enero, Nadia tuvo al bebé. Un niño. No llamó. No preguntó si quería saber el nombre o ir a verlo. Me enteré por un vecino que vio el portabebé en su coche y preguntó si estábamos agrandando la familia. Esa noche envié un mensaje: espero que el bebé esté sano. No respondió. No lo esperaba. Esa misma semana, Landon mandó un mensaje corto. Una sola línea: me voy a mudar a Pasco. Perdón por todo. No contesté. No por frialdad. Simplemente ya no tenía nada que decirle. La parte de mí a la que le importaba lo que él pensara se había ido. Como una llanta que por fin se revienta sin hacer ruido. Las visitas de Nadia se reanudaron a mediados de febrero. Jueves y fines de semana alternos. El primer jueves llegó 22 minutos tarde. Sin llamada, sin mensaje. Solo se estacionó y saludó como si fuera temprano. Le entregué a los niños sus mochilas y no dije nada. Anoté la hora en mi carpeta y cerré la puerta. 2 semanas después me encontré con Mara en el súper cerca de la calle 29, frente a las tortillas. Ambos estiramos la mano por el mismo paquete y nos reímos incómodos, como si no hubiéramos pasado 6 meses de guerra juntos. Alguien anda cocinando, dijo mirando mi carrito. Intentando, respondí. Tate anda obsesionado con el chili. Come como si tuviera 30 años. Platicamos un par de minutos. Nada pesado. Precios de útiles, café malo, como Spokane nunca decide si ya terminó de nevar. No mencioné el caso. Ella tampoco. Una semana después, cuando entregué el último pago y el anticipo quedó saldado, le mandé un mensaje: ¿alguna vez te gustaría ir por una hamburguesa? Nada formal, solo no junto a las tortillas. Respondió horas después, ya con los decretos firmados: las líneas deben mantenerse limpias. Tenía sentido, y me dijo que no era solo cortesía. El decreto final llegó el 28 de octubre. Recibí el correo del juzgado, lo leí 2 veces, lo imprimí y lo guardé en una carpeta que etiqueté simplemente como listo. Esa tarde llevé a los niños por chocolate caliente al parque y caminamos por el Centennial Trail hasta que el cielo se volvió rosa, como acuarela. Maya pateaba hojas. Tate preguntó si podía construir un fuerte de palos y lo llamó Fuerte Planeta Camión. Cuando se durmieron, me senté en el sillón y le escribí a Mara: decretos listos, ¿la hamburguesa sigue en pie? Respondió 3 minutos después: viernes 6:30. Me gustan los aros de cebolla. Fuimos a un lugar pequeño sobre División. Mesas grasosas. Un partido de béisbol en una pantalla diminuta. De esos sitios donde la botella de catsup siempre se siente tibia. Ella pidió una hamburguesa con tocino y pepinillos extra. Yo pedí lo mismo para no complicarlo. No hablamos de tribunales. Ni de Vivien, ni de Landon, ni de acusaciones falsas. Hablamos de recaudaciones escolares raras, del perro que quería pero aún no tenía, y de cómo las calles de Spokane parecían estar siempre a medio arreglar y nunca terminadas. Me contó que llevaba 4 años divorciada, sin hijos. Dijo que le gustaba la tranquilidad y que no confiaba en la gente que presumía demasiado lo bien que estaba siguiendo adelante. Al salir, el aire estaba frío y limpio. El otoño deslizándose hacia algo más duro. De camino a casa me cayó el 20. No había pensado en Vivien ni una sola vez ese día. Ni discusiones mentales, ni respuestas imaginarias, ni la tensión habitual en la mandíbula. Solo paz. De esa que no reconoces de inmediato porque ha estado ausente demasiado tiempo. El invierno pasó lento, y luego de golpe. Así es aquí. Un día estás paleando nieve derretida, al siguiente barres polen. Mantenía una pala de nieve en la caja de mi camioneta por si acaso, junto con 2 pares de guantes de repuesto, uno para cada niño. Había aprendido a no confiar en el clima ni en nada que antes llegara a tiempo. En febrero, vi a Nadia en una gasolinera sobre Freya. Era martes.
Lo recuerdo porque acababa de recoger a Tate de la guardería y me estaba quedando sin paciencia y combustible. Ella estaba junto al surtidor, con un abrigo que parecía demasiado fino para el viento. Su rostro lucía cansado, no solo fatigado, viejo de una manera que antes no había visto, como si algo la hubiera drenado desde adentro. Me vio, levantó la cabeza. No sonrió. Solo asintió, como si fuéramos vecinos, no con una guerra detrás. Me acerqué, manteniéndome a un par de metros. —¿Cómo está el bebé? —pregunté. No dudó. —Está bien. No dijo de quién. No pregunté. Tras una larga pausa, bajó la mirada y dijo: —Lo siento. Solo asentí. —Lo sé. Y eso fue todo. Eso era suficiente decir allí, con el viento golpeando, los surtidores haciendo clic y la arena levantándose bajo las llantas de cada auto que pasaba. Ninguna disculpa iba a arreglar lo que se había roto, pero a veces solo reconocerlo basta. Una semana después, Maya llevó un proyecto de ciencia sobre el pH del suelo y preguntó si podíamos probar la tierra del jardín delantero. Compré un kit barato en Home Depot y pasamos un sábado comparando parches secos con el huerto como si fuera investigación a nivel NASA. Tate aprendió a abotonarse el abrigo solo y quería mostrarlo a todos, a mí, a su maestra, incluso a la cajera del Safwa. Les enseñé a ambos a revisar el aceite de la camioneta y a encontrar los montantes en la pared antes de colgar algo pesado. Maya puso los ojos en blanco al principio, pero se enganchó cuando le dejé usar el detector de montantes y este pitó. Tate lo seguía llamando el pitido de la pared. Mara y yo comenzamos a vernos con regularidad. Lo mantuvimos despacio. No porque no estuviéramos seguros, sino porque los niños eran pequeños y no quería cometer los mismos errores de antes. El amor es fácil cuando es nuevo. La verdadera prueba es cómo se ve un miércoles después de un mal día en el trabajo y un jugo derramado en el sofá. Ella aprendió que Tate podía nombrar todo tipo de dinosaurios, pero odiaba las fresas. Aprendió que Maya secretamente odiaba el glitter y fingía que le gustaba porque Nadia siempre compraba cosas brillantes. Yo aprendí que Mara quemaba los panqueques cada vez, pero hacía un chili tan bueno que callaba la habitación. Una noche de marzo, recibí un mensaje largo de Viven. Era como un monólogo, algo sobre lo que las familias se deben entre sí, como si guardamos silencio lo suficiente, la gente olvida, y como los niños necesitan unidad más que victoria. No respondí. Puse el teléfono boca abajo y vi caricaturas con Tate hasta que se durmió en mi regazo, con la boca abierta y un calcetín perdido. En abril, preparamos sándwiches y jugos y condujimos hasta Fish Lake para un picnic. Nada lujoso. Maya leyó su libro en la hierba. Tate lanzaba palitos. Mara extendió una manta y contamos los barcos rojos que pasaban por el agua. Nadie habló de la corte. Nadie dijo la palabra custodia. Solo fue una tarde tranquila que no nos pedía nada más que estar ahí. Esa noche, después de que los niños se durmieron, saqué el gran sobre del armario, el que contenía las transcripciones judiciales, impresiones, fotos y copias de todas las mentiras que casi destruyen mi vida. Lo puse todo en una caja ignífuga, etiquetada con los nombres de los niños, y la empujé al fondo del armario. No lo guardo para revivir el dolor. Lo guardo por si alguna vez lo piden. Ya no creo en grandes discursos. Ahora creo en preparar loncheras, llegar a tiempo y decir la verdad sin adornarla como si fuera un día festivo. Perdí mucho. No hay duda. Pero conservé lo que realmente importaba. Y si hay alguna venganza que valga la pena, es esta. Cuando enciendo la luz del porche a las 8:02 de la noche, sé exactamente para quién la estoy encendiendo. ¿Qué habrías hecho tú si alguien que amabas te traicionara tan profundamente? ¿Luchar por reconstruir o irte para siempre? Si esta historia te llegó al corazón, deja un comentario, cuéntanos qué piensas o simplemente escribe gran historia. Ayuda muchísimo al canal a crecer. Y para ti, solo es un clic para dar like y suscribirte. YouTube lo eligió para ti. Tócalo. Veamos si adivinaron bien.